Aunque desde la más remota antigüedad existen registros de enfermedades en las personas de edad avanzada, la idea de que es necesario un abordaje diferente para ellas es algo que se desarrolló recientemente al interior del conocimiento y la práctica médica. De hecho, fue hasta el último cuarto del siglo XIX cuando se reconoció que hay enfermedades propias de los viejos, que las enfermedades crónicas que han padecido de tiempo atrás se recrudecen en esta edad, que existen enfermedades degenerativas que solo aparecen en edad avanzada y que las enfermedades comunes pueden ser más graves cuando afectan a personas mayores. La edad para considerar a un ser humano viejo ha cambiado conforme se modifica la expectativa de vida de una población. Hace 100 años, la expectativa de vida en México era de 32 años y hace 500 años era de 29 años. En el resto del mundo no era mucho mayor. Esto quiere decir que los muy pocos que llegaban a la vejez eran personas que no padecieron enfermedades mortales siendo jóvenes, que tenían una gran resistencia o que probablemente ya se habían curado de un buen número de enfermedades infectocontagiosas. Su envejecimiento exitoso era una excelente prueba de la supervivencia de los más resistentes a la enfermedad. Hoy en día, la expectativa de vida para la población mexicana a principios del siglo XXI es de 76 años para los varones y de 78 para las mujeres. En los países escandinavos es aún más alta. En la Grecia clásica, se consideraba que los viejos perdían paulatinamente el calor vital y la humedad. Por eso, la bilis negra, asociada a la melancolía, era el humor predominante en ellos. Este humor era considerado frío y seco, y con la edad, aún en aquellos individuos que no eran melancólicos por constitución, la bilis negra se iba convirtiendo en el humor predominante. Hipócrates y Galeno consideraban que la vejez era un proceso natural, y por lo tanto no debería ser considerado como enfermedad. En los viejos no era recomendado purgar la bilis negra, salvo cuando se presentaba alguna enfermedad, como los cuadros de tristeza patológica, hoy conocidos como depresión, o el tener crecimiento del vaso, adelgazar y tornarse la piel de un color cobrizo por paludismo terciano padecido por largo tiempo. Sin embargo, los tratamientos no se aplicaban por ser anciano el paciente, sino de acuerdo a la enfermedad diagnosticada. Sin duda, la vejez era concebida como una etapa normal de la vida, y si bien no existía una especialidad médica destinada a ella, sí se tomaban medidas diferentes cuando el enfermo era un viejo, era un niño o un joven. En todas las culturas del México prehispánico, se consideraba que quien había cumplido ya 52 años, es decir, un siglo, ya había pasado por todas las influencias de los planetas y por lo tanto tenía muchas posibilidades de cumplir otros 52. Entonces se decía que las personas de esa edad tenían el corazón menos vulnerable a los elementos enfermantes, inclusive los malos espíritus y los dioses. El hígado, sol del inframundo, también se endurecía. Por otro lado, los médicos sabían que cuando un anciano presentaba una convulsión por primera vez, esto era muy peligroso, y más aún si después de ella se alteraba la conciencia y la movilidad. No obstante, los textos médicos de que disponemos no incluyen capítulos específicos sobre las enfermedades de los viejos. Pero eso sí, todas las relaciones geográficas que fueron recopiladas por órdenes de Felipe II alrededor de 1580 afirman que en tiempos anteriores a la llegada de los españoles morían los niños pequeños, pero la población gozaba de muy buena salud y llegaban a muy avanzada edad. En el Renacimiento, la atención de los viejos dio un giro particular. Después de la peste negra que sufrió Europa entre 1348 y 1350 y que mató a cerca de 25 millones de personas, los habitantes sabían de corazón que la muerte se los podía llevar en cualquier momento. Consecuentemente, la vejez fue vista más que una amenaza como un motivo de felicidad, pues el viejo había escapado de la muerte. Sin embargo, había que envejecer en las mejores condiciones posibles y esto requería de cuidados especiales. Uno de los primeros libros médicos que tratan exclusivamente de la atención de los ancianos es el de Gabriel de Servi, publicado en 1489. En su libro, el autor concluye que la vejez es inevitable y su desenlace desconocido. Señala que hay numerosas condiciones que, aunque no pueden ser curadas, sí pueden ser prevenidas. La muerte natural significaba para él llegar a viejo y morir en paz conforme se apaga la vida, sin la aparición de enfermedad alguna.
En 1547, a sus 83 años, el médico Luigi Cornaro escribió el libro Discursos de la vida sobria, en el que aconsejaba llevar una vida austera y moderada, sin excesos, que incluía privaciones excesivas para poder aspirar a morir de muerte natural entre los 110 y 120 años. 80 años después, en 1623, Francis Bacon daría estos mismos consejos en su obra Historia Natural Experimental de la Vida y la Muerte, en la que insistía en la importancia de la prevención de la salud y el tratamiento de las enfermedades a fin de preservar la vida lo más posible. André Laurent, médico de Enrique IV de Francia, publicó en 1597 su discurso sobre la preservación de la vista, de las enfermedades melancólicas y de las reumas, primer libro médico acerca del manejo de las enfermedades de los viejos. Recomienda también realizar actividades físicas, mentales y ocupacionales para prevenir los males de la vejez, y sentencia que nada apresura más la aparición de la vejez que la holgazanería. Johann Bernhard von Fischer, en su libro Decenio Eusque Gradibus et Morbis, publicado en 1754, registró el estado de los órganos de ancianos en la necropsia y señaló las diferencias entre el envejecimiento normal y el patológico. Esto mismo haría en 1761 Giovanni Battista Morgagni, en Padua, en su clásico libro De Sedibus et Causis Morborum, en el cual aparecen algunos casos en los que se analizan las modificaciones anatómicas derivadas de la edad y su significado anátomo-clínico. Gerhard van Sieten, médico de la emperatriz de Austria, se preocupó también por las condiciones de la salud en la vejez. En 1763, dictó en Viena una conferencia sobre la protección de la salud de los viejos, la cual posteriormente fue publicada. Después del Tratado de Laurent, el siguiente libro sobre medicina de los ancianos es la relación del estado del cuerpo y la mente en la vejez, del médico de Filadelfia, Benjamin Rush, el cual contiene observaciones sobre las enfermedades y sus remedios. En esta importante obra, el autor recopiló sus observaciones personales en pacientes que tenían más de 50 años, edad considerada entonces como el umbral de la vejez. En el primer tercio del siglo XIX, era muy frecuente que los tratados de medicina, en especial los franceses, tuvieran una sección destinada a las enfermedades de los viejos. Sin embargo, estas eran atendidas por el médico general, pues la geriatría como tal todavía no existía. En esa época, las únicas especialidades reconocidas eran la psiquiatría y la dermatología. Hay dos autores poco conocidos, George Day y Daniel McLellan, el primero profesor de medicina en el Hospital St. Andrews y el segundo en el Royal Hospital de Chelsea, quienes respectivamente publicaron el Tratado Práctico del Manejo Doméstico y las más importantes enfermedades de la edad avanzada en 1849 y el Tratado Práctico de las enfermedades de la edad avanzada en 1863. A quien se considera el fundador de la geriatría, en el sentido moderno de la palabra, es al Dr. Jean-Martin Charcot, responsable de los enfermos en el Hospital de la Salpêtrière de París. Durante su largo trabajo hospitalario, fue separando en diversos pabellones a los enfermos con crisis convulsivas, los enfermos con síndromes demenciales y a los pacientes viejos. Estos últimos quizá no padecían alguna enfermedad notoria en particular, pero permanecían allí aislados con múltiples síntomas y malestares. Sus observaciones fueron reunidas en los textos publicados de sus lecciones en la Salpêtrière entre 1862 y 1870, con el título de Acerca de las enfermedades seniles y crónicas. En 1909, Ignaz Nacher, austriaco emigrado a los Estados Unidos, acuña el término geriatría en su obra Longevidad y Rejuvenecimiento, y propone este término para la atención de los ancianos como equivalente al de pediatría para niños. Nacher decía que senilidad es una entidad fisiológica y sus enfermedades no pueden ser descritas como enfermedades de la madurez con complicaciones seniles, sino como enfermedades de senilidad aparte y distintas de aquellas de la madurez.
Enfermedad en la vejez es un proceso patológico en un cuerpo normalmente en degeneración. En 1929, al retirarse, quedó a cargo de la New York City Farm Colony, una casa para pobres ubicada en Staten Island, donde vivían y trabajaban unas 1,200 personas, la mayoría de ellos ancianos. Ahí experimentó con las personas mayores ideas de rehabilitación, motivación, persistencia de actividad propositiva e intentó mantener vínculos entre la vida presente de los ancianos y su vida anterior. En 1957, el Dr. Manuel Paino organizó en la Ciudad de México el primer Congreso Panamericano de Gerontología. En este congreso se enfatizó la importancia de la atención de los problemas de la salud de los ancianos y la necesidad de que la persona sana de la tercera edad tuviera un cuidado especial de protección y promoción de la salud, ámbito de acción de la gerontología. A instancias de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de México, se abrió un curso de formación de técnicos gericulistas en la Escuela Tecnológica número 6. Al término del curso, se reconocía a los participantes como técnico en la especialidad de geriatría, aunque la formación contemplaba solamente acciones de promoción de la salud y, dado el caso, de rehabilitación a personas mayores. El 22 de agosto de 1979 se fundó el Instituto Nacional de la Senectud, INSEN, y se nombró al licenciado Euquerio Guerrero, su director general, y al doctor José Valley Hacking, director médico. El doctor Valley había trabajado por muchos años en el Hospital de la Beneficencia Española, en los pabellones de pacientes ancianos y en la residencia de tipo asilar para personas de la tercera edad, beneficiarios de la institución. Esta labor previa le dio experiencia y conocimiento clínico de excelencia para la atención y manejo de este tipo de pacientes. La señora Refugio López Portillo, madre del entonces presidente de la República, apoyó la fundación del INSEN y de otra institución paralela llamada De Mano Amiga a Mano Anciana, que creó por las mismas fechas un primer albergue para ancianos desvalidos. De esta segunda fundación provinieron algunas becas para que médicos mexicanos se formaran en el extranjero como geriatras. En los años 70 del siglo XX, algunos médicos enfocaron su actividad clínica a la atención de los pacientes de edad avanzada, siendo Samuel Bravo Williams uno de los primeros en hacerlo con la más completa seriedad y dedicación. Fue el primer presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de México. En 1979 se estableció el primer servicio de consulta externa hospitalaria de geriatría en el Hospital General de México, a cargo de Arturo Lozano Cardoso y Armando Pichardo Fuster. Ambos ubicaron en el Hospital General la sede de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, misma que en 1977 había sido fundada bajo el nombre de Sociedad de Geriatría y Gerontología de México, que reunía especialistas de diversas disciplinas que conjuntaban sus esfuerzos para atender personas de la tercera edad, tanto sanas como enfermas. Bueno, la asociación se fundó realmente en 1983 por el doctor Arturo Lozano Cardoso, el doctor Armando Pichardo Fuster, un servidor y un grupo de geriatras, que en aquella época veíamos la problemática de la vejez bastante seria. Nos preocupaba que había casi 4 millones de adultos mayores, ahora hay 12,5 millones, ¿verdad? Pero la problemática era muy seria porque no existía la especialidad en México, no había una conciencia de la población con respecto al envejecimiento, no había una educación con respecto a la cultura del envejecimiento formalmente, no existía ni las instituciones de salud ni las instituciones educativas, ni en ningún lado había una idea con respecto a la problemática del adulto mayor, ni arquitectónicamente, ni socialmente, ni legalmente, y menos médicamente hablando. En 1989, con el apoyo incondicional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se otorgó al puerto de Acapulco la sede del 14º Congreso Mundial de Gerontología, en el cual estuvieron presentes 277 médicos mexicanos, cifra que muestra el interés despertado por esta especialidad. En 1983 quedó constituido el Consejo Mexicano de Geriatría por Samuel Bravo Williams, Joaquín González Aragón Gutiérrez, José Pedro Arzac Palumbo, Juan Jesús García Orduña, Yamil Farhat Quesnel, Rafael Álvarez Cordero, Mario Humberto Ábalos Muñoz y Soledad Dávila y Aguilar.
Aunque no todos eran geriatras, todos ellos atendían en sus diversos ámbitos a pacientes de edad avanzada. Entre sus fines estaba el establecer las normas convenientes para un correcto ejercicio de la geriatría en México y la certificación y recertificación de los médicos que cumplieran con los requisitos señalados. Yo creo que la geriatría no solamente es curativa, es también preventiva, porque evita que muchas de las secuelas de la edad o de la incapacidad se agraven. Entonces, mantener a las personas adultas, hombres o mujeres, en condiciones de independencia, de poderse bastar a sí mismos. Y hay muchos que siguen siendo productivos. Tenemos que recordar que una persona que llega a los 65 años seguramente trae aparejadas otros problemas de salud, ¿no? La hipertensión arterial, la diabetes, la artritis, por ejemplo, el desgaste en las articulaciones que ocasionan dolor, ¿no? Entonces esto ya hace necesario que haya un grupo de médicos que los atiendan, que vean la perspectiva del anciano, pues, o del adulto mayor. El primer proceso para la certificación de geriatras se llevó a cabo en 1989. Se presentaron 33 aspirantes, de los cuales 25 obtuvieron la certificación. A partir de entonces, se realizan exámenes anuales para la certificación, tomando en cuenta que ya estaban egresando geriatras de los cursos institucionales de especialidad. Desde 1981, la Facultad de Medicina de la UNAM realiza cursos de educación médica continua en el área de geriatría para médicos de primer contacto. Se crearon con el propósito de que el médico general, que atiende a pacientes de edad avanzada, tuviera los conocimientos y destrezas necesarios para que su atención fuera más eficiente. En 1984, Leobardo Ruiz Pérez realizó en el DIF y junto con el INSEN y la Secretaría de Salud el primer curso de especialidad en geriatría en México. Su titular fue Javier de la Fuente Rocha y los primeros egresados fueron Rosalía Rodríguez García y Felipe Martínez Arronte. En enero de 1985 se abrió la primera maestría en ciencias con especialidad en geriatría en la Escuela Nacional de Medicina Homeopática del IPN. En 1986, en el entonces Hospital General Adolfo López Mateos del Iste, la doctora Rosalía Rodríguez García abre el primer curso de especialización en geriatría, dirigido a médicos internistas, con duración de 2 años. Dicho curso se ha seguido impartiendo ininterrumpidamente desde entonces. Finalmente, en 1986 se instituye la geriatría en el ISSSTE, en este hospital. Y lo más importante era no hacer solo un servicio de geriatría, o sea, atender a los viejos, sino capacitar a las personas. ¿Por qué? Porque lo que no había era médicos geriatras, dado lo cual había que hacer un curso formal. Y tuvimos la gran fortuna de que se combinaran voluntades, innovaciones y gente valiente en la política y en la administración, y se empezara esto a pesar de que no había una credibilidad. Y así es la casualidad y la fortuna. Después de 30 años estamos aquí con el curso. Fue hasta 1988 cuando se estableció una unidad de geriatría en el Hospital General de México, a cargo de la doctora Leonor Pedrero Nieto. En estos mismos años, el doctor Felipe Martínez Arronte, prominente geriatra, introdujo la atención geriátrica especializada en el Hospital de Enfermos Crónicos de Tepexpan. Desde los 80, el Hospital Español contó con un departamento de geriatría que estuvo a cargo de Carlos Diver. Surge en 1984, cuando a lo que antiguamente era el Hospital Español, pues se le dio el nombramiento de servicio de geriatría. De tal manera que tuvimos una gran cantidad de sujetos de edad avanzada que fueron requiriendo los servicios de un servicio ya más específico. Lo mismo puede decirse del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, cuyo departamento estuvo a cargo de Luis Miguel Gutiérrez Robledo.
En Monterrey, por esos mismos años, el doctor Gerardo Garza Sepúlveda había creado un curso de especialidad en el Hospital Universitario. Tanto el ISSSTE como el IMSS y los servicios médicos de las Fuerzas Armadas y de la Marina han desarrollado servicios de geriatría de excelente calidad a nivel nacional. Destacan el programa Geriatrims, el programa de envejecimiento exitoso del ISSSTE, el programa de los Centros de Atención Integral del INAPAM y el programa de Atención Integral de los Adultos Mayores de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La inclusión de la materia de geriatría en el Plan de Estudios 1985 de la Licenciatura en Medicina de la UNAM significó un paso importante para la geriatría. A partir de entonces, el resto de las escuelas y facultades de medicina del país han incorporado esta materia en sus planes de estudio. En 1993 se establecieron los cursos de especialización avalados por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. La primera sede reconocida fue el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y de inmediato se sumaron el Hospital General de México, el Hospital ABC, el Hospital Español, el Hospital Central de Pemex Norte y la Fundación Médica Sur. La geriatría, curiosamente, la especialidad de la gente de edad avanzada, es relativamente una especialidad nueva en nuestro país. Sin embargo, ya cumplimos más de 25 años con el curso de especialidad para médicos. Indudablemente que el cambio de la pirámide poblacional ha obligado, no solamente en México, sino en muchos países, el proceso de envejecimiento, a darle mayor énfasis precisamente a la atención especializada del sujeto de edad avanzada. Esto es algo muy relevante porque cada vez más médicos y la sociedad en general se interesa y conoce más de lo que son los servicios de geriatría. En 1995, se creó el programa de la especialidad de geriatría en la Universidad de Guadalajara. Le siguieron el programa de la Universidad Autónoma del Estado de México, el de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey y el de la Universidad de Guanajuato en León. Para 2012, ya se habían desarrollado un razonable repertorio de altas especialidades geriátricas, todas ellas avaladas por la UNAM, como cardiología geriátrica, psicogeriatría, rehabilitación geriátrica, envejecimiento cognitivo y demencias, neurología geriátrica y gerontología clínica. Generalmente cuando llegamos ya a esa edad tenemos algunas limitaciones y la rehabilitación es una serie de acciones médicas, sociales, psicológicas y también espirituales, ¿no? Que tienen por objeto mantener a las personas activas y realmente participativas en la sociedad a través de tratamientos o cuidados o ejercicios. El 28 de julio de 2008 se fundó el Instituto Nacional de Geriatría bajo la dirección de Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Somos en el momento presente un grupo de 71 profesionales. Lo importante es que el grupo que constituye al instituto tiene una productividad ya que proporcionalmente es equiparable a la del resto de los institutos nacionales de salud en términos de investigación. Y alrededor del tema que nos ocupa, la especialidad de geriatría, ha tenido un papel clave al lograr el consenso del conjunto de los profesores para determinar lo que debe de ser la enseñanza de la geriatría y al conducir el proceso que llevó al programa vigente en la actualidad, que nos permitió quintuplicar el número de especialistas que egresan cada año con respecto a lo que estaba sucediendo antes de la creación del instituto. El instituto está dedicado a prestar servicios especializados en los ámbitos de envejecimiento y salud. Desarrolla además investigación básica, clínica y sociomédica de los principales problemas de salud del adulto mayor, que en 2013 sumaban aproximadamente 16 millones de personas y que para 2040 podría representar 3/4 partes de los mexicanos. Ante la perspectiva de envejecimiento de la población de nuestro país, la gerontología y la geriatría han cobrado una importancia creciente en la atención de la salud de los ancianos en el corto y mediano plazos. El aumento de las enfermedades crónico-degenerativas ya es problema del presente y es innegable que crecerá aún más.
la geriatría tiene la bondad de que es algo horizontal, o sea, sigue viendo al paciente entero, no requiere de grandes infraestructuras y recursos, lo cual es una verdadera maravilla. O sea, con lo que hay en los sistemas de salud podemos trabajar los geriatras. Y lo más importante es la capacitación, seguir capacitando personas. Nosotros llevamos desde 1986 capacitando médicos y solo llevamos 110 médicos capacitados. En el país creo que ahorita hay alrededor de 500 geriatras, o sea, esto es muy, muy poquito. Afortunadamente, día con día es más abundante y preciso el conocimiento que se tiene acerca de estas enfermedades y sobre todo del proceso mismo de envejecimiento. Esta situación permite tomar acciones de prevención, de promoción de la salud y de tratamiento de muchos de estos problemas. En un buen número de casos, se han mejorado los cuidados paliativos en las etapas finales de la vida y ante situaciones médicamente irreversibles. La geriatría va a cambiar la opción a tratar de dar una mejor calidad de vida a las personas. Sabemos, por ejemplo, que la mayor parte de las personas de edad avanzada están en buen estado. Más del 50% de las personas, o alrededor del 50%, pueden hacer lo que quieran, como quieran. No sé si en el aspecto económico, pero físicamente son independientes para sus actividades. Pero hay otro 50% que está en una cosa que llamamos fragilidad. Y la fragilidad es un estado en el que fácilmente se puede ir uno para abajo y caer en la dependencia. Puede ser frágil porque no comió bien, porque no tiene suficiente fuerza, porque no tiene una buena capacidad mental, porque no tiene un buen desarrollo social, por diferentes aspectos. Y ese porcentaje, si consideramos ahorita que son 12 millones de personas, están cerca de 6 millones de personas ahí, y que si se fueran a cualquier otro lado no serían identificadas, y la geriatría identifica ese síndrome de fragilidad y pone manos a la obra tratando de resolver los problemas que pueden agravarlo y tratando de que aquellas personas que ya cayeron del lado de la fragilidad recuperen lo que se pueda para volver a estar independientes. Conforme instituciones tan relevantes como el ISSSTE, que ha llevado el liderazgo, y más recientemente el Instituto Mexicano del Seguro Social, han tomado la decisión de formar números importantes de especialistas, y no solo eso, sino que crear plazas de adscripción, que a final de cuentas es lo importante, que permitirán gradualmente hacer realidad lo que dice la Ley General de Salud respecto a la especialidad. La Ley General de Salud respecto a la geriatría la equipara a las especialidades básicas, a la medicina interna, a la pediatría, y obliga en principio a todas las instituciones de salud a destinar un área específica para el desarrollo de la práctica de la especialidad. La práctica gerontológica y geriátrica avanza cada día más para ofrecer un envejecimiento saludable y con calidad de vida a los pacientes ancianos.